Saludos, saludos, muy buen día, feliz lunes para todos ustedes. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano desde República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de la estación de radio digital Fénix Radio, disponible para toda la familia a través de la internet. Es fácil de contactarse con nosotros, búscanos en Google, estamos ahí como Fénix Radio, también a través de YouTube, puede buscarnos como Fénix Radio Internacional, a través de las diversas páginas en la internet, puedes encontrarnos como Fénix Radio. Es fácil de comunicarse con nosotros. Si quieres llamarnos a cabina y contactarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, que está abierta para todo público, al 809-721-5028. Ahí está nuestra línea de WhatsApp abierta para todo el público, Así que feliz comienzo de semana, feliz lunes para todos ustedes. Dios le bendiga en esta maravilloso día, Hay muchos que piensan que hoy es el primer día, pero hoy ya es el segundo día de la semana. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Por la gracia de Dios estamos bien. Un saludo para todos los que están conectados. Bendiciones para todos. Que el Señor nos bendiga, nos nutra con su palabra en esta mañana. Nuestro deseo es de alimentarnos del conocimiento que viene de Dios a través de su palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que nos acompañe y nos ayude a entender un poquito más su palabra, ya que estamos explicando lo que es el libro de Génesis. Estamos explicando el libro de Génesis. El libro de Génesis es uno de los libros parecido al Apocalipsis, uno de los libros menos entendidos también de toda la Biblia. Es uno de los libros que más pregunta, más cuestiones se hace la gente. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo que en 7 días Dios hizo el mundo? ¿Qué fue Adán? ¿Cómo Dios hizo a Adán? Y etcétera, y etcétera. Hay muchas preguntas, pero la Biblia, señores, responde todas las preguntas que el ser humano pueda hacerse. La Biblia se contesta a sí misma. Lo único que la Biblia necesita de nosotros es ser estudiada cuidadosamente. Amén, así es. La Biblia lo único que necesita de nosotros es ser estudiada cuidadosamente. La palabra de Dios te transporta. Es como una máquina del tiempo. Escuchen esto. La palabra de Dios es como una máquina del tiempo. Mientras tú estás leyendo una historia bíblica, necesitas transportarte a nivel mental a la época y el tiempo que la Biblia te está hablando en ese momento. Hasta que tú no transportes tu mente al espacio y tiempo que la Biblia te está mencionando, te va a ser muy difícil entender lo que la Biblia te dice. Es necesario, cuando la Biblia habla de una época y tiempo, conocer la historia. Cómo vivían en aquel tiempo, qué se hacía en aquel tiempo, por qué las cosas en aquel tiempo, para poder entender lo que la Biblia nos está hablando. Porque la Biblia nos habla a nosotros del presente, del pasado y del futuro. La Biblia nos habla a nosotros de nuestros tiempos, de los tiempos pasados y de los tiempos futuros. La Biblia nos habla a nosotros de los 3 tiempos: del tiempo presente, del tiempo pasado y del tiempo futuro. Vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos dé la explicación de el libro de Génesis. Vamos a orar. Amado Padre, Señor santo y poderoso que está en los cielos,
En el nombre de su Hijo Jesucristo, en este momento elevamos a usted esta oración para pedirle de su misericordia, Señor, y darles las gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque estamos aquí con nuestra única intención de dar a conocer al mundo su palabra, Señor. Que la humanidad que pueda escucharnos en este momento pueda obtener conocimiento de usted, escuchándolo a usted, Padre amado, a través de nosotros. Por eso le rogamos que en este momento nuestros pecados, Señor, no sean tomados en cuenta, sino que nuestra intención de llevar la verdad, Señor, usted nos vea con buenos ojos y deposite el Espíritu Santo en nosotros, que nos santifique, que nos domine y que nos ayude a hablar toda verdad y que guíe, Señor, nuestras palabras a toda verdad, Señor. Gracias por este día. Encomendamos este programa, los aparatos de esta emisora, Señor, el internet, para que el mensaje pueda llegar de forma directa y sin interrupciones a toda la humanidad a nivel mundial donde escuchan esta emisora de radio y este programa Despertar Cristiano. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Continuamos explicando lo que es el libro del Génesis. Y estamos en el capítulo 9. Estamos en el capítulo 9. Vamos a leerlo ya un poquito más atrás, el versículo 14, para entrar al capítulo 9, para ver, para así tomarle el hilo a lo que estamos leyendo y también usted pueda entender. Recuerden que, vamos a ver si recuerdan, ¿qué tiempo duró el diluvio? ¿Qué tiempo duró la tierra inundada en agua? Señor Manuel Tineo, ¿usted se acuerda el tiempo que duró el diluvio? Bueno, la palabra muestra que para aparecer el suelo seco duró 150 días. La palabra de Dios dice claramente que el diluvio, para ya poder bajar ellos del arca, duró un año. Un año. Porque dice que Moisés entró cuando tenía 600 años al arca y salió cuando tenía 601. Lo que sucedió a los 150 días, que dice la palabra que a los 150 días Dios se acordó de Moisés y de los que estaban en el arca. Entonces ese día Dios cerró las fuentes de los cielos que todavía estaban abiertas y envió su viento para separar entonces el agua del mar de las fuentes de las aguas del cielo. Pero no había bajado, o sea, duró mucho tiempo para que se secaran las aguas. Entiéndase esto, porque esto lo dice la Biblia, no es que yo me lo estoy inventando. Y especifica bien que Moisés tenía 600 años y al 601 año de la vida de Moisés, entonces fue que bajaron del arca. Léase bien esto. Por eso le dije, ¿en qué tiempo duró la tierra inundada? No duró 40 días y 40 noches, no, duró un año. Duró un año según las escrituras. Ahora, lo que pasa es que 40 días y 40 noches duraron las fuentes de las aguas abiertas a todo lo que da, como decimos los dominicanos. Pero dice que a los 150 días entonces fue que Dios se acordó y cerró, dice la palabra, cerró. Bien, vamos aquí al versículo 14 del capítulo 8 y vamos a ir entendiendo. Dice, y el 27 del segundo mes
la tierra se secó por completo. ¿Cuándo? El 27 del segundo mes, la tierra se secó por completo. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Recuerden que aquí fue ya en el segundo mes, fue en el segundo mes después del año, después que ya Moisés había tenido un año en el arca. En el segundo mes, podríamos decir en febrero, vamos a leer un poquito más para arriba. Miren, Noé esperó otros 7 días, perdón. Dice aquí, Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. La paloma volvió al atardecer con una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que el agua se había retirado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, que no volvió más a él. En el año 601, ¿cuánto? 601, o sea, ya había pasado un año y 2 meses. Miren, en el año 601, Noé, en el primer día del primer mes, el agua se secó sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. O sea, Moisés ya había un año y un mes cuando vio Noé que la tierra ya estaba seca. Pero sigue diciendo, oigan bien, y el 27 del segundo mes la tierra se secó por completo. Entonces, ¿cuándo se secó la tierra por completo? En un año y 2 meses. Un año y 2 meses la tierra ya estaba seca por completo. Un año y 2 meses. Ahora sí, sigue diciendo. Entonces Dios dijo a Noé, sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. ¿En qué tiempo salió entonces Moisés del arca y habitó la tierra nueva? O sea, la tierra después de la inundación. ¿En qué tiempo? En un año y 2 meses. Un año y 2 meses. Oigan, ahora, esto no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia, porque hay que explicarlo como es. Por eso es que hay personas que se quedan, no, porque la Biblia dice que fue 40 días y 40 noches nada más. No, eso no es lo que dice la Biblia. 40 días y 40 noches duraron las aguas abiertas sin cerrarse. O sea, a todo lo que da ahí. Eso es lo que dice. O sea, sin desenfreno, sin control. Después de esos 150 días, entonces dice, Dios puso control a las aguas. Y sigue diciendo, entonces, en un año y 2 meses, salió Moisés del arca. Aquí lo dice el versículo 16, capítulo 8, dice. Salió Noé del arca. Sí, Moisés no. Noé. Cuando viene a ver, te coge la historia de Moisés por otro lado. Noé, perdón, siempre me confundo con los nombres de Moisés y Noé. No, que lo estaba explicando, que Moisés esto, que Moisés aquello, entonces la gente se confunde. Sí, es verdad, y siempre, a veces es que me confundo en el nombre de Noé, porque lo que pasa es que Noé y Moisés tuvieron una cercanía con Dios muy fuerte, viendo el poder de Dios obrar de forma directa. Entonces a veces se me confunde los nombres, no el hecho, no los hechos, sino me confunde a veces el nombre. Pero voy a tomar en cuenta cuando vaya a mencionar el nombre de Noé, no confundirme con Moisés. Bien, entonces dice aquí que en un año y 2 meses salió Noé del arca, y ahí Dios le dijo a ellos, sal del arca. Incluso vean, Dios le dice, sal del arca, tú y tu esposa. Incluso no fue cosa del mismo Noé salir del arca por su cuenta. Esperó ser llamado por Dios. Así es.
¿Qué hizo Noé? Esperó ser llamado, Esperó ser llamado. que Dios lo llamara. Él esperó ser llamado. Y lo importante de esto, de este aprendizaje, que muchas veces nos enfocamos en el personaje. Que Noé esperó ser llamado. El Señor le está diciendo a usted y a mí que nosotros cuando Dios nos habla debemos esperar. Porque a veces nada más lo aplicamos al personaje que se menciona aquí. El Señor le dijo a Noé que esperara. A usted también y a mí, cuando el Señor nos dice, espérame ahí, no se mueva. Es a nosotros que nos está hablando también. Así es. El mismo que le dijo a Noé y le especificó el tiempo en que Noé debió entrar en el arca, fue el mismo que también le especificó a él el tiempo en que él y los animales debían salir del arca. Porque es un mandato de Dios. Es lo mismo con nosotros. Dios nos especifica a nosotros el tiempo en que debemos obrar y no obrar. En que debemos esperar y no esperar. En el que debemos actuar y no actuar. Porque la misma Biblia dice, Dios tiene un tiempo para todo. Hay tiempo para reír y tiempo de llorar. Tiempo de trabajar y tiempo de ¿qué? De descansar. Pero nosotros, los seres humanos, somos seres desesperados. Queremos las cosas rápido. Dios analiza todo el tiempo. Todo lo que Dios hace. Jesucristo, entendiendo esto y entendiendo a su Padre, dice, ¿quién de ustedes que va a hacer una obra, primero no se sienta a analizarla, cómo hacerla? Así es. Porque ¿qué dice Jesucristo de su propio Padre? Yo hago todo lo que veo de mi Padre. Mi Padre todavía está trabajando. ¿Qué dice Jesucristo? Mi Padre todavía trabaja, pero no trabaja a lo loco. Él se sienta y analiza, porque no hay un ser que exista por sí mismo que razone más que nuestro Dios. Dios es un Dios de razonamiento, de dominio propio, de entendimiento, porque de Él viene todo entendimiento. De Él se derrama la sabiduría. De Él mana la sabiduría y Él la da a quien a Él le plazca. Por eso Dios se sienta, analiza todas las cosas. Cuando ya las tiene sumadas y multiplicadas, entonces las hace. Y dice, todo está bueno. Entiéndase eso. El diluvio, usted piensa que el diluvio fue de hoy para mañana, que Dios le dijo a Noé, va a venir un diluvio. No, Dios analizó primero. Y se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo. Porque hubo preparación para eso. Que muchos no aceptaron la preparación y perecieron. Porque aquí hay dos cosas muy parecidas. Hay personas que no aceptan la amonestación de Dios, los consejos de Dios, y les va mal. A otros les va mal por el desespero, porque quieren actuar antes de tiempo. El Señor dice que todo tiene su tiempo y hay que esperar el tiempo. ¿Usted quiere que le vaya bien? Espere su tiempo, créale a Dios y espere el tiempo necesario. Así es. Entonces dice que a 1 año y 2 meses escuchó Noé el mandato de Dios que le ordenó salir del arca, él, su esposa, los hijos
y las esposas de sus hijos con los animales. Porque dice así: sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y sus esposas. Saca a todos los animales que están contigo, aves, bestias y todo reptil. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Entonces salieron Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, y todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar. Escuchen bien esto, porque ya yo lo expliqué. Simplemente le estoy dando un repaso para poder entrar al capítulo 9. Ahora vean esto. Y edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Al percibir eso, dice aquí, al percibir ese grato aroma, el Señor dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo viviente. Mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la sega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hasta que venga Jesucristo, ¿qué no cesará? Sabiendo esto, ¿qué dijo Jesucristo para su venida? ¿Será como en los tiempos de quién? De Noé. Todo va a estar igual a los tiempos de Noé. La gente se casaba, vendía, compraba, trabajaba, edificaba, se emborrachaban. Todo será igual, porque Dios así lo ha prometido. No volverá a maldecir ni a destruir la tierra en la forma en que lo hizo. Para dejar a gente viva aquí, con pecado. No. Cuando Dios vuelva y haga esto, el pecado será arraigado de la tierra, arrancado de raíz con todas sus ramas. No se hallará quien haga el mal en la tierra, luego de que Dios a esta misma tierra la destruya. Porque dice que esta tierra, junto con el cielo que vemos, va a huir, se va a desintegrar completamente por la presencia del Dios Todopoderoso y de su Hijo, que es el Cordero. Entonces ahí sí habrá cielo nuevo y tierra nueva. Yo no sé si están entendiendo esto. Cuando Dios el Señor destruyó la tierra con el agua, o sea, la humanidad, porque la tierra en sí no se destruyó, sino que se inundó. Lo que hizo fue que redujo el pecado a cero, pero dejó gente pecaminosa en el mundo. Noé y sus descendientes traían la simiente del pecado en sí. Ahora, en este punto aquí, dice que Dios se percibió. Cuando Dios se percibió, Dios no le había mandado a Noé a hacer un sacrificio. Dios no le había mandado a Noé matar. Cuando Dios dice no matarás, es totalmente literal que no se cometa ningún tipo de asesinato. Ni aun con animales, con nada. Dios no necesita de sacrificios. Dios no necesita de sacrificios. Lo que Dios quiere es
obediencia. El Señor dice en su palabra, para mí el que mata a un buey es como si matara a un hombre. El que mata a una oveja, y así sucesivamente, está en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Dios vio en el corazón de Noé que lo que Noé quiso hacer era adorar a quién y agradar a quién. A Dios. A Dios. A Dios. Y los sacrificios que el hombre continúa. Porque ¿qué? ¿Dónde estaba Noé? ¿Qué veía Noé? Noé y sus hijos, ¿qué veían? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron ellos? Bueno, aquí podemos ver que ellos vivían en un ambiente donde ellos estaban viendo más cosas malas que buenas. Exacto. Porque Noé vivía y percibía todo lo que estaba sucediendo, aunque era un hombre apartado del mal. Pero él percibía y veía todo lo que estaba sucediendo. Por eso él quiso interceder ante la mayoría de personas. Quiso, como lo fue Moisés, un intercesor por el pueblo. Noé también intercedió, pero el pueblo no hizo caso. El pueblo no hizo caso a la amonestación. Entonces aquí que nosotros podemos ver muchas veces que Dios no amonesta a través de alguien y no hacemos caso. ¿A través de quién Dios amonestó al mundo antidiluviano? A través de Noé. Pero no le hicieron caso. ¿Y qué sucedió? Perecieron. Hoy en día nosotros estamos amonestando al mundo a través de la radio, del internet, la emisora, personal. Pero la gente nada más lo escucha a usted cuando usted está presente. La mayoría de gente no están en esto. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan, dice el Señor. La atesoran, porque muchos no están atesorando la palabra. No le interesa. ¿Y qué podrá pasar con eso? Lo mismo que pasó con lo antidiluviano. Todo el que no escucha la palabra y la atesora puede perecer, puede correr el riesgo de perecer, como perecieron los antidiluvianos. El Señor dice que Él no volvería a hacerlo, a permitir lo que permitió con el diluvio, pero tiene un tiempo limitado para ponerle fin a todo esto. Entonces el Señor quiere que voluntariamente usted reconozca cuál es el camino que debe coger. ¿Cuál es el camino? El Señor quiere eso, que usted lo haga voluntariamente. Pero el Señor vendrá por lo que acojan el camino correcto. El Señor vendrá. Y ya usted sabrá lo que hayan rechazado, lo que le espera. O sea que Dios va a dar a cada uno según la obra, dice la palabra, según su obra. Vamos a recibir. Entonces yo pienso que es tiempo de afanarnos buscando el reino de Dios y su justicia. Es tiempo. Que si no lo hacemos, entonces va a ser lamentable. Va a ser muy lamentable. Así es, queridos amigos, hermanos, compañeros que nos escuchan. Moisés estaba actuando. Noé, se me cayó, volví con Moisés. Noé estaba actuando como un niño pequeño, un niño inocente. Noé se crió en el medio de la maldad pura. Noé y sus hijos veían todas las cosas malas que se hacían. La única diferencia de Noé y la generación de aquel tiempo fue que Noé inclinó su corazón en buscar de Dios. Dios conoce tu corazón, tu nobleza. Aún en el medio del pecado en la cual tú te encuentras, Dios sabe
que lo que tú haces, si lo haces de corazón o lo haces porque te incitan a hacerlo. Dios sabe esto. Dios dice la palabra, yo conozco la intención. Dios sabe. Aquí Noé usó el instinto, lo que veían. Noé veía que en aquel tiempo sacrificaban animales y los daban a los dioses falsos, que fueron los ángeles caídos, e hizo eso para con Dios. Ahí es que donde dice, y Dios se percibió. Cuando usted percibe algo, es que usted a simple vista no se está dando cuenta de lo que se está haciendo. Dios vio la inocencia de Noé. Porque mire lo que dice la palabra del Señor, para que usted vea que a Dios nunca le han agradado los sacrificios. El sacrificio no es cosa de Dios, que salga de Dios. Aunque sí, he explicado, era sombra de lo que había de venir, pero era para que el pesar de nosotros entendiéramos que uno del cielo vendría a padecer por nosotros. O sea, esto es para que el pesar nos lleve al arrepentimiento, no a la alegría de que uno murió por mí. ¿Usted sabía eso? No es a la alegría de que, no, alegrémonos. No es a la alegría, es al pesar, al saber que un inocente murió por un culpable. Mire lo que dice nuestro Señor. Vaya a Isaías 66, versículo 3. Y luego, si usted tiene una Biblia cerca, también abra Primera de Samuel 15, 22. Dos versículos del Antiguo Testamento que hablan directamente del carácter de Dios. Mire lo que dice Isaías 66, 3. Dice, el que mata un buey es como el que mata un hombre. ¿Qué? El que sacrifica un cordero, para aquellos que dicen, no, porque los corderos, no. El que está hablando aquí es Dios. Y respete la palabra de Dios. Porque la muerte de Jesús no es para alegría del mundo. Es para que el mundo vea su pecado. Y sepa que el que murió y la sangre que se derramó no fue sangre de buey ni de cordero, fue la sangre del Hijo amado de Dios. Esto entristeció al mismo Dios para hacerme ver a mí mi condición de pecado. Mi condición de pecado. Y si yo no me arrepiento por haber llevado a Jesús a la cruz por mi pecado, por no esperar y respetar la palabra de Dios, entonces yo voy a cargar con mi propia culpa. Ya esa culpa Jesús no la va a tener más en su hombro. No. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, el que mata a un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. También esto. El que mata un cordero es como ¿quién? Como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Hay muchos que se deleitaban en esto. Dice, así Dios lo va a aborrecer. Ahora, mire lo que dice Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Nos dice, Samuel dijo, preguntando, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Aquí está preguntando. Y contesta y dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios?
¿qué es mejor? De prestar atención de los carneros. Obedecer es mejor que usted sacrificar. Que cualquier promesa que usted quiera caminar, que sé yo qué, de cuánto tiempo, que latigarse. Es mejor obedecer. Obedezca. Prestar atención, ¿qué usted entiende? ¿Qué ustedes entenderían cuando el Señor dice prestar atención? Es prestar atención a lo que nos dice. Es para que cumplamos con lo que nos está diciendo. Que Amén. dice que prestemos atención. Para que usted no se distraiga con otra cosa. O se vaya por un camino incorrecto. Nos está llamando a que prestemos atención. Así es. En el pueblo de Dios no debe haber alegría por la muerte de Cristo. La alegría lo hubo por los demonios y Satanás pensando que habían vencido al Hijo de Dios. Pero la sorpresa fue el tercer día cuando Cristo se levantó en gloria. Amén. Pero en nosotros no debe haber alegría porque Cristo murió por nosotros. Debe haber el pesar. Debemos usar el razonamiento. El razonamiento de que un inocente es como usted ponga a un niño. Hoy en día están secuestrando los niños para sacarle los órganos para que otro viva. ¿Usted cree que esto es justo? Acabar con la vida de un niño, secuestrando y robando a un niño para sacarle los órganos. ¿Esto es bueno? Un inocente con toda su vida, con todo su galardón. Y muchos ocultan esto, pero está sucediendo. Está sucediendo. Nosotros sacrificamos al Hijo de Dios, al inocente, al puro, sin mancha alguna. Lo llevamos a la cruz porque nos negamos a dejar esta vida de pecado. Y aún buscamos de Dios con malicia, no reconociendo que Dios es justo y bueno. No, porque yo no me quiero ir al infierno, porque ahí se van a quemar. Y es por esto que tú buscas a Dios. O sea que si tú tienes la oportunidad de cometer pecado sin que se te castigue, tú lo harías. Porque tú no reconoces la verdad. Es por esto, te engañas a ti mismo, dice el Señor, porque tú tienes que saber que Dios conoce la intención del corazón. Y nadie irá al cielo sin santidad, dice la palabra. Yo no puedo buscar a Dios porque quiero escapar del infierno. Yo tengo que buscar a Dios porque Dios es justo y lo he reconocido como santo. ¿O es que no hemos escuchado las alabanzas de los que están delante del trono de Dios? Santo, 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 el que está sentado en el trono y su cordero. A él la justicia, la gloria y el honor. Amén. Aquí hay algo que nosotros debemos comprender. Es que usted y yo estábamos muertos. Muertos para siempre. No esta muerte de que usted duerme para resucitar. Usted y yo estábamos muertos. Y el Hijo de Dios vino a asumir esa muerte que le tocaba a usted y a mí. Morí Él para que nosotros siguiéramos viviendo. ¿Usted cree que eso es poca cosa? Entonces, esta oportunidad que Dios nos ha dado a todos, aprovechémosla. Él quiso morir por usted y por mí. Por aquel que hoy quizás se encuentre encarcelado, quiso Jesús venir y dar su vida por él. Y la dio por aquel que está preso, por aquel que está en un hospital. Jesús dio su vida. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer para aprovechar esa oportunidad? Reconocer que Cristo lo hizo por ti y que Cristo es digno de que tú le sirvas.
Apártate de cualquier mal que tú estés cometiendo, cualquier delito, cualquier cosa, apártate. Y mira a aquel que dio la vida por ti. Y síguele. Y Él te recibirá. Él te va a recibir, no te avergüences. Nosotros podemos caer las veces que cargamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a levantarnos. No nos avergüencemos. Pidámosle a Dios que nos ayude a levantarnos y vamos a Él. Vamos a Él. Todos tenemos oportunidad. No hay un ser humano que viva, que respire sobre la tierra, que no tenga oportunidad de ser salvo. Porque ya Cristo pagó por ti. Que no hemos desviado. Sí, no hemos desviado. Pero todavía hay tiempo para volver a Cristo. En el nombre de Jesús, levántate y ven a Jesús. Señores, con la vida de Noé nosotros aprendemos mucho. ¿Con qué predicó Noé? ¿Ustedes se creen que Noé salió al mundo a predicarle a la gente, arrepiéntanse, que Cristo viene pronto, arrepiéntanse y hagan esto? ¿Dice eso la Biblia? No, la Biblia lo que explica es que Noé recibió la instrucción acerca del diluvio. Y eso fue lo que Noé le dijo a la gente. Que iba a llover. Que iba a haber un diluvio que iba a inundar toda la tierra y que el Señor le había ordenado hacer preparaciones para eso. Pero señores, la gente pensó que no estaba loco. La Biblia, escuchen muy bien, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo? Y esto en día, este es un mensaje que Dios me lo está dando y se lo ha dado al mundo, pero nadie lo ha predicado, nadie lo ha enseñado de esta forma. Dios quiere que hoy, mi compañero Manuel Tineo, yo y todo el que se dice ser cristiano, haga lo mismo que hizo Noé. Para usted entender cómo fue y cuál fue la predicación de Noé al mundo, váyase a Segunda de Pedro. Porque a mí no me gusta discutir con otras personas que se inventan. No, a mí me gusta ir a lo bíblico. Porque la Biblia es mi guía. La Biblia es la que me enseña y la que me instruye. Si yo hablo mentira predicando algo, bueno, le echo la culpa a la Biblia porque está ahí. Un ejemplo. Porque yo no puedo decir, no, Noé dijo esto, dijo lo otro, cuando aquí no me lo dice. ¿Usted sabe cuál fue la predicación de Noé para su generación? Fue su comportamiento, su propia vida. Y mire cómo lo dice. Y esto es para que hoy en día el cristiano viva la misma vida de Noé en este tiempo, porque sucederá igual que en los tiempos de ¿qué? De Noé. Dios nos va a conocer a nosotros en la forma en que nosotros estemos viviendo. Ese es el testimonio para el mundo. Es el testimonio para el mundo. Y cuando nos pregunten a nosotros, ¿y por qué tú no haces eso? Porque yo obedezco a Dios. ¿Por qué tú no comes cerdo? Por aquellos dicen que ya hoy se come cerdo. No, yo no como cerdo. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. ¿Por qué tú guardas el sábado? ¿Por qué tú no trabajas el sábado? Porque yo obedezco a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No era que Noé andaba en el mundo, Cristo viene hoy, etcétera, etcétera. No, con su comportamiento, cómo él vivía. Miren cómo lo dice. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, contra 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo.
de maldades. Ahora, miren cómo lo dice un poquito más abajo. Dice, ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. ¿Qué fue cómo fue que Noé predicó? ¿Con qué? Una vida de rectitud. Con su propia vida. Noé puso el ejemplo, fue con su propia vida. Noé, con su vida, esa era su predicación, lo que hacía, cómo se comportaba, cómo vivía. Esa es la verdadera predicación. ¿Por qué? Hoy en día, nosotros los cristianos, ¿usted sabe qué hacemos delante del mundo? Como la palabra de los dominicanos, somos buche y pluma. ¿Qué es esa palabra en dominicano? Porque hay muchos países que no están escuchando en este día y no saben qué significa eso, bucha y pluma. Bucha y pluma es que nada más hablamos y no actuamos. Predicamos una cosa que no vivimos. Entonces hay muchas personas que dicen claramente, ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia? ¿Para qué me voy a entregar a Cristo si aquel que dice ser cristiano es peor que yo? Es en la forma de vivir, es con mi vida la verdadera predicación. Noé predicó con su propia vida, con su propio ejemplo. Esa fue la predicación de Noé. Yo diría que el testimonio es lo que vale, que la gente vea un buen testimonio. No es que a usted le pregunten quién es usted, cómo usted se comporta. Es que se le pregunte al vecino, ¿quién es el vecino? ¿Cómo se comporta él? El otro que tiene que dar referencia de usted, procure eso. No es que usted diga, porque las palabras de nosotros propias no son creíbles. Pero cuando el otro lo garantiza a usted, ahí sí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Noé acerca del personaje de Noé? Que era un hombre pregonero de justicia, conforme al corazón de Dios. Eso dice la palabra. Así es. Noé predicó una vida de rectitud. Noé fue recto. A pesar de que veía cosas, pero en sí con su vida fue recto. Por esto Dios no le tomó como pecado que Noé sacrificara esos animales. Lo aceptó. Porque ya Noé veía eso y aprendió eso. Pero no lo hizo en sí por querer matar los animales. No lo hizo así. Por eso dice, Dios se percibió y vio ¿qué? La intención de qué. Vio la intención del corazón de Noé. Vio la intención. Por eso Dios quiere que hoy en día corregirnos. Dios quiere corregirnos y ayudarnos. Más adelante en el capítulo 9, miren entonces lo que hace Dios. Ya Dios sabía que el hombre no iba a cambiar su inclinación. Hay cosas que se nos enseñan en este mundo que es difícil el hombre dejarla. Porque ya son costumbres, se convierten en lo que llamamos hoy en día tradiciones. Oigan, tradiciones. Se convierten en lo que nosotros llamamos tradiciones. Tradiciones. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios cambió la tradición de Abraham. Dios cambió eso. Es lo que Dios quiere cambiar con nosotros también. Nuestras malas actitudes. Tú quieres celebrar algo de Dios, celebra mis fiestas, alégrate entonces conmigo, a esto, a lo otro.
Pero el mundo usa muchas tradiciones adjudicándosela a Dios que no vienen de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que tengamos un discernimiento de su palabra correcto, entendiendo a Dios. Por eso más adelante vemos entonces ya, cuando Dios, sabiendo la intención del corazón, entonces ahí sí acepta que coman animales, acepta todo. Antes, entendiendo esto y explicando algo, muchos erróneos en su mente y haciendo a Dios un Dios débil, no un Dios proveedor. Porque hay muchos que dicen, no, Dios permitió que el hombre comiera carne porque no había que comer. No había árboles ni había nada. ¿Y cómo es esto? No dice la palabra que cuando la paloma llegó ya había verde, ya habían árboles. Dios se percató de que todos tuvieran que comer. Por eso no fue en 40 días que salieron del arca, fue en 1 año y 2 meses. Todo estaba arreglado para que ellos fueran y habitaran la tierra. Amén. Todo estaba arreglado ya. Pero cuando Dios vio esto, supo la intención del corazón de Noé y de sus hijos, que se criaron ¿en qué? En un mundo lleno de pecado. En un ambiente corrompido. Corrompido, exacto. Por eso dice la palabra que aún nosotros mismos seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que nosotros mismos estamos en esa lucha. ¿Está usted en un ambiente perfecto? No, nosotros estamos en un ambiente corrompido. Pero le hemos pedido a Dios que nos ayude en medio de ese ambiente a poder obedecerle, agradarlos a Él. Esto es lucha, usted vivir en un ambiente corrompido con el deseo de agradar a Dios. Esto no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos. Así es. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, dice después de que Noé hiciera el sacrificio y Dios se percatara de eso, dice, entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedo a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve en la tierra y a todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida. La demandaré de todo animal y de toda mano de hombre. Pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y vosotros fructificad y multiplicaos. Procread en abundancia en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Qué dice Dios aquí? Que llamará a cuenta a quienes, a los hombres y a los mismos animales, llamará a cuenta por la sangre derramada. Oigan esto, cuando se haga en forma de desobediencia, Dios llamará ¿a qué? A cuenta de la sangre derramada. Dios no dio orden a los animales de matar a los hombres. Por eso le llamará ¿qué? A cuenta aún a los animales. Y al ser humano le llamará a cuenta de la vida humana que también mate. Porque aquí Dios permitió que mataran a los animales, a los que Dios eligió para que murieran. Pero ¿qué dice? Mucho cuidado con la sangre. Se lo voy a leer nuevamente para que ustedes vean. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso?
Ya se lo expliqué anteriormente. Por la dureza del corazón del hombre. Porque ya esto era costumbre para los hijos de Noé. Porque al principio, cuando Dios entró al arca, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Entra todo comestible para ti y los animales. Ahí no le dijo lo que comerán, que mataran animales, no. Le especificó. Le especificó porque desde un principio Dios había ordenado que el ser humano debía de comer frutas. La dentadura de los hombres, aún los científicos los dicen, que nuestra dentadura no es una dentadura para devorar carne. Por esto Dios especificó, miren lo que dice aquí, dice, porque ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestra vida. Oigan bien, de vuestra vida. La demandaré de todo animal, y de la mano del hombre pediré cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre humana, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y vosotros fructificad y multiplicaos. Recuerden esto, los animales hoy en día, y todavía en nuestros tiempos, que pueden servir de alimento, son los especificados por ¿quién? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Porque Dios sabe nuestra inclinación, nuestras costumbres. No en sí porque eso le agradara a Dios, no. Desde ese momento lo vimos porque ya Dios sabía cuál inclinación tenían los hijos de Noé. La misma enseñanza que Noé había visto. Aunque, y muchos dirán, no, eso no es así. ¿Cuántos no hay hoy en día haciendo cosas que hacen personas mundanas pensando que con eso están agradando a Dios? ¿Cuántos hoy en día no tienen una imagen en su casa arrodillados adorando a Dios? Sacrificando, caminando. Hay muchas cosas que gente la hacen pensando que están agradando a Dios. Pero en sí eso no agrada a Dios. Pero Dios lo acepta hasta el momento que la persona se dé cuenta y cambie el razonamiento. Por eso dice la palabra, no juzguéis al siervo de Dios, que lo que hace para Dios, su Señor es quien le pagará, sea bueno o sea malo. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie cómo adora y cómo hace las cosas. Estoy aquí para explicarle la palabra de Dios y ya que use su razonamiento en adorar a Dios. Pero el que nos va a corregir a todos en aquel día es Dios. Soy yo. ¿Sabe para qué yo estoy aquí? ¿Y para qué está Tineo aquí? Para darle un abrazo al pecador. Para abrazarnos y consolarnos. Confortaos los unos a los otros. ¿No es lo que dice la palabra? Amén. Dice la palabra, juzgaos los unos a los otros. ¿Es eso? No. Confortaos. Yo debo confortarle a usted y decirle, hay perdón para ti. Hay perdón para mí. Lo único que Dios quiere es que usemos el razonamiento y razonemos en su palabra. Y que conforme a su palabra hagamos las cosas. Si lo que estás haciendo es conforme a la palabra, yo debo cerrar mi boca. Pero si lo que estás haciendo no es conforme a la palabra, debo corregirte por amor, porque te amo. Esto es lo que dice la palabra. Así es. Entonces, por eso dice, procread en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Ahora aquí el Señor, el primer pacto de Dios, lo vemos con Noé, donde dice,
Y dijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿A quién? A Noé y a sus hijos. A Noé y a sus hijos, porque solamente ellos existían. Claro que también estaban las mujeres, estaba la esposa, pero la responsabilidad, ¿sobre quién recayó? Los hombres. Sobre los hombres. La responsabilidad recae siempre sobre el hombre. Dice aquí, dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros. ¿Con quiénes también? Aún con los mismos animales los cubre este pacto. Porque el que lo está hablando aquí, ¿quién es? Dios. Es Dios. Dios, nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que el sábado es tan importante en la vida de un cristiano? Muchos dirán, no, lo que pasa es que ellos son sabatistas. No, yo no soy sabatista. Lo que pasa es que en el sábado se reconoce y se adora no a ese día, sino que se adora al que es el creador de los cielos y de la tierra. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es un sello. Un sello. Aquel que no obedece la palabra de Dios, entonces no reconoce a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, el que está sentado en su trono. Entiéndase esto. Dios es el Dios que aún los mismos animales obedecen. Déjeme decirle que para el ser humano los animales no tienen razonamiento, no piensan, no actúan, no sienten. Son animales. Ese es el razonamiento humano. Pero los mismos animales están más preparados para vivir y sostener la vida en esta tierra más que el ser humano. Los animales no destruyen su hábitat, la protegen. Pero el ser humano sí. El ser humano sí la destruye. Los que tienen miedo de nosotros son los animales, no es nosotros de los animales, son ellos de nosotros. Huyen, ¿por qué? Porque saben lo destructor que es el ser humano. Entiéndase esto. Dice aquí, establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con agua de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, o sea, eternamente. Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Entre quiénes? Aún con la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces dejaré ver mi arco iris en las nubes, y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta será la señal del pacto que establezco entre mí y todo ser viviente que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra.
Lo dejamos ahí y mañana continuamos en el versículo 20 para entrar al capítulo 10. Desde ahí se pobló ¿qué? Toda la tierra. Toda la tierra. Pero continuó la humanidad. ¿Le creyeron los hijos de Noé a Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Le creyeron los hijos de Noé a Dios? ¿Los descendientes de Noé le creyeron a Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Déjeme contestarle de anticipo. No le creyeron a Dios. Porque luego de ahí vamos a comenzar a ver todo lo que los hijos de Noé comenzaron a hacer en desobediencia. Ahí vemos la Torre de Babel, vemos a Cam, donde abusó de su padre, de la confianza de su padre, y así sucesivamente, porque no obedecieron a Dios. La Torre de Babel se hizo porque dijeron en su corazón: vamos a hacer una torre alta, no sea que Dios vuelva y mande un diluvio. Pero si hacemos una torre que llega al cielo, nos salvamos. Señores, nosotros así mismo pasa con nosotros. Nosotros leemos la Biblia, pero no le creemos a Dios. Me gustó una palabra que ya estaba en mi corazón, pero me gustó que se la expresaran al pueblo de Dios el pasado sábado. Creer en Dios es actuar con justicia. Creer en Dios es hacer lo justo en todo momento. Yo siempre he dicho esto por aquí, que yo debo ser justo aún en el baño donde me estoy bañando. No porque me esté viendo un cristiano. Cambiar mi actitud, ay, porque ahí viene el pastor. Y el pastor es Dios. Y Tineo es Dios. ¿Es delante solamente de Tineo o de ustedes que me están viendo a través de esta pantalla? Oye, aquí sí yo voy a ser un santo. Pero venga acá. Es delante de Dios. Si le creo a Dios, Él está conmigo ¿en qué? Hoy nada más. Ahora. Todo momento. En todo momento. En todo momento debo practicar la justicia y ser justo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con mi compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque nos ha instruido en esta mañana. Estamos agradecidos de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo y vamos a prestarle atención, vamos a creerle a Dios, porque en Dios está la verdad, está la justicia, está la razón de todo. Vamos a creerle a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que sumarás en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana. Hemos entendido, Señor, su palabra. Hemos reconocido que debemos esperar en usted. Debemos prestar atención a lo que usted nos dice, Padre, en su palabra. En su mano nos ponemos, en su mano pongo la audiencia, su familia de cada uno, Padre, para que ellos también puedan prosperar en el conocimiento y esperar en usted. Ponemos, Señor, nuestra familia. Mira Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos, mi vecino, todos nuestros familiares que no le conocen, lo ponemos en su mano. Ponemos en su mano, Señor, la iglesia a nivel mundial, los dirigentes, cada hermano, Señor. Que usted nos ayude a hacer una luz encendida para iluminar los que están en la tiniebla, Padre. Esos son nuestros deseos. Perdónenos, Señor, en lo que le hemos ofendido hasta este momento, Dios, conforme a su voluntad. Quédese con nosotros, Padre, en lo que resta de este día. Gracias le damos, Padre, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludo para Alde Mateo, allá en México. Dice, aquí hay un solo Dios y su Hijo Jesucristo. Amén.
Dice, buenos días para todos ustedes, gracias a Dios que despertamos con vida, una gran bendición. Saludo para el de Mateo y para todos ustedes que están escuchando este programa Despertar Cristiano. Recuerden que este programa es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, transmitido en vivo a través de Facebook. Ahí estamos como Fénix Radio Internacional, Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, y como Fénix Radio también. También búscanos en YouTube. Este programa queda grabado en YouTube, ahí como Fénix Radio Internacional. Recuerda seguirnos y compartir nuestras publicaciones para así poder llegar a más personas. Bye bye y que Dios le bendiga. Bye bye.